¿Alguna vez te has preguntado si tus palabras pueden herir al mismo Cristo durante la misa? Santa Teresa dejó una advertencia clara sobre lo que jamás debe pronunciarse en el instante más sagrado del altar. ¿Y si, sin saberlo, estás ofendiendo al cielo justo en el momento de la elevación? En cada misa sucede el milagro más grande sobre la tierra. El pan se transforma en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. En ese instante, el cielo entero se inclina en adoración, mientras muchos permanecen distraídos, indiferentes o pronunciando palabras que jamás deberían decirse. Santa Teresa de Jesús, doctora mística de la Iglesia, no solo vivió en carne propia el misterio de la Eucaristía, también recibió advertencias que estremecen el alma, entre ellas una que pocos se atreven a recordar, pero que hoy será revelada. Este video no es para quien busca lo superficial. Es para almas que desean conocer la verdad que transforma, que repara, que despierta el temor de Dios y el amor profundo por la Eucaristía. Si deseas que tu alma se eleve con Cristo en cada misa, escribe en los comentarios: «Hazme digno, Señor». Escucha con atención hasta el final, porque allí revelaremos las palabras exactas que Santa Teresa pronunció en la presencia del Santísimo y que hoy pueden transformar tu manera de vivir la misa. Pero necesitas comprender antes cada detalle del camino. Antes de comenzar, fortalece tu vida interior. Dale like si amas la Eucaristía y suscríbete si deseas crecer en santidad. Hay momentos en la historia del alma que no se miden en minutos ni en palabras, sino en eternidad. El instante de la elevación en la Santa Misa es uno de ellos. No es solo un gesto del sacerdote, no es solo una parte del rito, es el corazón mismo del misterio cristiano, donde el cielo y la tierra se encuentran y se abren las puertas de lo invisible. En ese instante, cuando el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo, ocurre un milagro silencioso que los ojos no ven, pero que las almas sensibles perciben. El Hijo de Dios se hace presente, con toda su majestad, humildad y amor redentor. No simbólicamente, no de forma abstracta, sino real, viva, sustancial. Cristo entero, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, está allí. Santa Teresa de Jesús, testigo mística de esta verdad, decía que en cada misa se renueva el Calvario, no como un recuerdo piadoso, sino como una actualización real del sacrificio del Señor. Y añadía con fuerza que si los fieles comprendieran lo que sucede en ese momento, no podrían contener las lágrimas ni permanecer indiferentes. En la Eucaristía se concentra toda la fe de la Iglesia. Es el sacramento de los sacramentos, el manantial de toda gracia, la cima de la vida espiritual. No hay oración más alta ni devoción más fecunda que la que brota del alma que se une con reverencia al momento de la consagración. Y sin embargo, ¿cuántas veces se escucha durante la misa el murmullo de voces sin atención, palabras automáticas, miradas perdidas? ¿Cuántos corazones están allí físicamente pero lejos interiormente? ¿Cuántos cristianos repiten gestos sin comprenderlos, como si asistieran a una ceremonia vacía? ¿Cuántos incluso se atreven a hablar sin conciencia del fuego sagrado que los envuelve? Santa Teresa comprendió en su carne y en su espíritu que ese instante es demasiado sagrado para ser interrumpido por palabras humanas no inspiradas por el Espíritu. Ella veía, con ojos del alma, lo que muchos no ven: la multitud de ángeles que rodean el altar, los demonios que huyen aterrados ante el cuerpo de Cristo y las almas que se abren o se cierran al amor según su disposición interior. La misa no es una reunión, no es un símbolo, no es una rutina dominical. Es el mismo Cristo ofreciéndose al Padre por nosotros. Es el acto más sublime que puede existir sobre la tierra. Y en la elevación se concentra todo: la entrega del Hijo, el amor del Padre, el soplo del Espíritu,
y la esperanza de nuestra redención. Por eso, la Iglesia ha insistido siempre en la importancia del silencio, de la adoración profunda, de la reverencia absoluta. Las palabras humanas, por bellas que sean, deben retirarse humildemente ante el Verbo hecho carne. Y si hay algo que decir, debe ser dicho desde el corazón, con fe ardiente y temor reverente. Nunca de forma distraída, nunca de forma automática, nunca como quien repite lo que no comprende. Santa Teresa advertía que el demonio se complace en sembrar distracción justo en ese momento. No porque tema nuestras voces, sino porque teme el poder de Cristo presente en el altar. Y sabe que, si logra enfriar nuestros corazones en ese instante, nos habrá robado una gracia inmensa. Muchos fieles, incluso con buena intención, hablan en voz baja durante la consagración. A veces repiten fórmulas aprendidas, a veces improvisan oraciones, pero no siempre se preguntan si esas palabras agradan realmente a Dios o si distraen al alma del silencio contemplativo que el momento exige. La Santa de Ávila no condena, pero exhorta. No impone, pero enseña con fuerza interior. Para ella, el alma debía recogerse profundamente al ver la hostia elevada. Y si una palabra debía salir, que fuera un suspiro de amor, una exclamación de fe, o simplemente el silencio que habla más que cualquier discurso. No hay mejor homenaje al cuerpo de Cristo que la adoración silenciosa, profunda, reverente. Y si el alma quiere hablar, que sea desde lo más hondo, como quien habla al amado que ha descendido del cielo a su corazón. Este primer bloque nos invita con la voz de Teresa y la voz de la Iglesia a redescubrir la santidad del instante eucarístico, a detener el bullicio del mundo, a vaciar la mente de distracciones, a postrar el alma ante el misterio, porque allí está Él, presente, vivo, esperando no nuestras palabras, sino nuestra entrega. Y si alguna palabra ha de decirse, que brote de un corazón herido por el amor divino. No de una costumbre, no de una fórmula, no de un impulso distraído. Que sea una palabra que arda, no que suene. Una palabra que adore, no que explique. Una palabra que sepa callar después de decir, Señor mío y Dios mío. Esa es la actitud del alma que ha comprendido. Y esa es la antesala perfecta para entrar ahora en el corazón mismo de Santa Teresa y descubrir lo que ella vio, sintió y recibió cuando, arrodillada ante el altar, escuchó desde el cielo palabras que estremecieron su conciencia y que hoy podrían transformar la tuya. Para Santa Teresa de Jesús, el sagrario no era solo una caja dorada, ni el altar un simple mueble sagrado. Eran el umbral de lo eterno. Allí no residía un símbolo, sino una persona viva. Y su fe, encendida por la gracia, la condujo desde muy joven a vivir una intimidad profunda con el Señor sacramentado. La vida de Santa Teresa está llena de momentos de éxtasis, visiones interiores y revelaciones que marcaron no solo su camino espiritual, sino el de generaciones enteras. Sin embargo, entre todas sus experiencias, las que giran en torno a la Eucaristía destacan por su profundidad, su misterio y su advertencia. Teresa no necesitaba ver con los ojos del cuerpo para saber que Cristo estaba presente en la hostia. Su alma lo sentía con una certeza más fuerte que cualquier prueba visible. En una de sus oraciones más conocidas exclamaba: «Oh Jesús mío sacramentado, ¿quién pudiera hablar dignamente de tu amor tan escondido, tan paciente, tan entregado en este pequeño pan?» Según relatan sus escritos y testimonios recogidos por sus confesores, durante la elevación del cuerpo y la sangre de Cristo, Santa Teresa entraba en una especie de suspensión mística. Todo su ser parecía recogerse en una adoración sin distracciones, y muchas veces quedaba arrodillada sin moverse durante largos minutos después de la consagración. Una de las revelaciones que más impactó a su entorno ocurrió en una misa celebrada en el convento de San José en Ávila. En medio de la elevación,
Santa Teresa cayó de rodillas con tal fuerza que hizo crujir el piso. Las hermanas, preocupadas, se acercaron a socorrerla, pero al tocarla, notaron que su cuerpo estaba rígido, como petrificado, y su rostro bañado en lágrimas. Más tarde, al recobrar el sentido, explicó que había visto al Señor rodeado de ángeles, con el rostro resplandeciente, y que una luz indescriptible brotaba de la hostia en manos del sacerdote. Pero no todo era dulzura y consuelo. En otra visión, más dolorosa, Santa Teresa relató haber visto cómo en algunas misas el Señor no recibía el amor de los fieles, sino indiferencia. Describía cómo algunas almas asistían sin atención, murmuraban o simplemente se distraían. Y entonces, en medio de la elevación, el rostro del Señor en su visión se tornaba triste. Decía que era como ver a un rey abandonado por su pueblo, ofreciendo amor y recibiendo silencio o desprecio a cambio. La santa comprendió que el momento de la consagración no era un detalle litúrgico, sino un verdadero juicio interior. El alma se encontraba frente a su Dios, y no cabía tibieza, ni rutina, ni palabras vacías. En su libro Camino de Perfección, Teresa escribe con firmeza: «Oh almas cristianas, considerad esto, que nuestro bien Jesús se os da del todo en la Sagrada Comunión, y vosotros ¿qué le dais? Palabras sin alma, vidas distraídas, amores partidos». Aquella mujer que reformó el Carmelo con determinación y dulzura era implacable cuando se trataba de la reverencia eucarística. En una carta dirigida a una priora, escribió que si alguna monja hablaba durante la elevación, aunque fuera en voz baja, debía ser corregida con caridad, pero con firmeza, porque en ese instante no se habla con nadie más que con Dios. Su relación con la Eucaristía era de fuego. No podía soportar que se la tratase con ligereza. No aceptaba excusas para la irreverencia. Y al mismo tiempo, ofrecía luz para quien deseara cambiar. Nunca era juicio sin misericordia. Siempre que hablaba de la misa, lo hacía como quien sabe que está a punto de tocar lo sagrado con los dedos del alma. Una anécdota conmovedora cuenta que durante una enfermedad prolongada, no pudo asistir a misa durante varios días. Las religiosas notaban cómo su ánimo decaía, no por el dolor del cuerpo, sino por el ayuno forzoso del Señor. Cuando al fin pudo asistir de nuevo y el sacerdote elevó la hostia, Teresa soltó un gemido profundo. Más tarde explicó que había sentido cómo su alma volvía a unirse con su esposo y que ese instante le había dado más fuerza que todos los medicamentos. En otra ocasión, mientras estaba en oración frente al sagrario, recibió lo que ella llamó un toque divino, que la dejó paralizada de emoción. Dijo haber escuchado interiormente una voz que le decía: «Cada vez que se eleva mi cuerpo, es como si se abrieran los cielos por ti. No lo olvides». Esa frase quedó grabada en su memoria y fue motivo de meditación durante semanas. Pero también recibió advertencias. En una visión que relató en su vejez, Santa Teresa vio cómo algunas almas eran reprendidas por haber hablado durante la consagración sin conciencia de lo que hacían. No se trataba de palabras ofensivas, sino de hablar con distracción o de decir frases por costumbre, sin verdadero amor. El Señor le habría mostrado cómo eso, aunque no fuera pecado mortal, apagaba la gracia y hería la delicadeza del amor divino. Ella concluyó diciendo que, a veces, el silencio del alma enamorada es la mejor palabra, que no todo debe ser dicho, que no todo necesita ser pronunciado, que hay momentos en que el amor se expresa mejor con la adoración silenciosa que con frases repetidas sin vida. A través de estas experiencias, Santa Teresa no solo nos revela una intimidad con el Santísimo, sino una pedagogía espiritual. Nos enseña que no estamos ante un símbolo, sino ante una presencia, que no basta con asistir a misa, hay que estar de verdad allí, que no basta con decir cosas, hay que decirlas desde lo más profundo. Y ahora que hemos comprendido la grandeza del instante,
y lo que Santa Teresa vivió ante el Santísimo, debemos abrir el corazón a su advertencia. No toda palabra es apropiada. Algunas, aunque parezcan piadosas, pueden herir la santidad del momento si no brotan del amor verdadero. El momento de la elevación en la Santa Misa es, para la fe católica, el punto más alto de la liturgia. Allí, el sacerdote, actuando in persona Christi, pronuncia las palabras de la consagración, y el pan y el vino dejan de ser lo que eran para convertirse verdaderamente en el cuerpo y la sangre del Señor. Ese instante no es solo solemne, es sagrado. No es solo bello, es divino. Y como tal exige del alma una respuesta proporcional en reverencia, silencio y adoración. Sin embargo, a lo largo de los siglos, tanto santos como teólogos han advertido que hay palabras y actitudes que, aunque no sean blasfemias abiertas, hieren la delicadeza del misterio. Palabras que surgen no del amor, sino de la costumbre. Palabras dichas sin conciencia o en un momento que exige silencio. Palabras que, aún bien intencionadas, pueden robar al alma la gracia que está a punto de recibir. Santa Teresa fue especialmente clara al respecto. No basta con decir cosas piadosas durante la elevación. No basta con repetir frases por devoción. Si no nacen del amor profundo, del temor reverente, si no brotan del alma recogida en silencio interior, pueden volverse ruido. Y en presencia de Dios, el ruido es un obstáculo. Entre las expresiones que la tradición ha considerado inapropiadas en el momento exacto de la elevación, destacan aquellas que buscan llenar el silencio con frases automáticas. Por ejemplo, decir en voz alta, «Te adoro, Señor», o «Gracias, Jesús mío», puede parecer inofensivo, pero si se hace de manera mecánica o distraída, pierde su valor. Santa Teresa advertía: hay palabras que salen de la boca sin haber pasado por el corazón, y el Señor las recibe como quien escucha un eco vacío. Otra práctica que ella desaprobaba era la tendencia a comentar en voz baja lo que se ve. «Mira, ya es el momento. Qué hermoso el canto. Qué bonito el cáliz». Aunque dichas sin mala intención, estas frases rompen el recogimiento interior del alma y distraen a quienes están cerca. Durante la elevación, no se debe mirar el altar como a un objeto sagrado, sino como al lugar donde el esposo se entrega por amor. Y ante eso, cualquier comentario es superfluo. Más grave aún es pronunciar frases que expresan dudas, juicios o críticas, aunque sea en susurros. «Este sacerdote no me gusta», «Esta misa es muy larga», «No entiendo por qué hacen esto así». Estas palabras, dichas en el instante mismo en que Cristo se ofrece al Padre, no solo son inoportunas, sino ofensivas. Según Santa Teresa, ese tipo de pensamientos abre una puerta al demonio, que busca precisamente sembrar distracción y división durante el momento más santo. También deben evitarse expresiones emocionales exageradas que buscan llamar la atención de los demás. «Aleluya, gloria a Dios», en tono elevado, o gestos teatrales que no nacen del amor, sino del deseo de exhibirse. La verdadera adoración es silenciosa, humilde, invisible a los ojos del mundo. Como decía la santa, el alma enamorada no necesita gritar. Con mirar al amado en silencio, ya le ha dicho todo. Otro error común es convertir ese momento en una especie de petición personal. «Dame salud, Señor, cuida a mis hijos, hazme este favor». Aunque las súplicas son legítimas y forman parte de nuestra relación con Dios, la elevación no es el instante para negociar, sino para adorar. El alma debe, primero, reconocer al Señor y postrarse espiritualmente ante Él. Luego vendrá el momento para pedir, pero no en medio del sacrificio eucarístico. Santa Teresa enseñaba que durante la consagración, el alma debía colocarse en una actitud interior de ofrenda, no de petición. Es decir, no pedir algo, sino ofrecerse. Y si se desea pronunciar una palabra que sea «heme aquí, Señor, tómame».
haz en mí tu voluntad. Frases que reflejan abandono, no exigencia, humildad, no necesidad. La Iglesia, a través de su magisterio, ha enseñado reiteradamente que el silencio en la liturgia no es ausencia, sino presencia. El silencio no es pasividad, sino adoración activa. Y el momento de la elevación es uno de esos espacios sagrados donde el alma debe callar porque habla Dios. Como recuerda el Salmo, el Señor está en su templo santo, calle toda la tierra ante Él. Hablar durante la elevación, incluso con buenas intenciones, puede interrumpir ese lenguaje del corazón que solo se escucha en el silencio. Santa Teresa insistía en que el alma recogida en ese instante recibe gracias particulares, luces interiores, consuelos que no vienen por los sentidos, sino por la fe. Y quien se distrae con palabras pierde ese don. ¿Significa esto que está prohibido hablar durante la consagración? No en el sentido legalista, pero sí es un llamado profundo al discernimiento espiritual. La pregunta no debe ser, ¿puedo decir esto? Sino, ¿esto nace del amor? ¿Esto agrada al Señor? ¿Esto me ayuda a unirme a su sacrificio o me dispersa? La tradición de los santos nos enseña que las palabras deben ser pocas, sentidas, humildes. En muchas comunidades religiosas se guarda un silencio absoluto durante la consagración. No por rigidez, sino por amor, no por miedo, sino por reverencia. Porque el alma que ha conocido la presencia real de Cristo ya no quiere hablar, quiere postrarse. Es importante señalar que no se trata de juzgar a quienes, por costumbre o devoción, dicen ciertas frases durante ese momento. Cada alma está en un proceso, pero sí se trata de enseñar con claridad, de invitar a una mayor profundidad, de purificar incluso nuestras devociones para que no se conviertan en hábitos vacíos. Santa Teresa decía que muchas veces el demonio se disfraza de devoción para distraer al alma, y que no hay campo más delicado que el de la oración mal dirigida. Una palabra buena en un momento inapropiado puede ser un obstáculo. Un silencio bien guardado puede ser una ofrenda. Por eso, al acercarnos al altar, al ver al sacerdote levantar el cuerpo de Cristo, al escuchar las campanillas que anuncian la presencia real, lo más sabio, lo más santo, lo más profundo, es hacer silencio interior. Mirar con fe, adorar con el alma entera, y si alguna palabra nace, que sea susurrada en lo íntimo como quien ama sin buscar ser oído. Así se honra el misterio, así se ama al amado, así se prepara el corazón para recibir su enseñanza, porque si hay palabras que no deben decirse, también hay palabras que cuando brotan del alma pura, son recibidas como incienso por el mismo Dios. Después de reconocer qué no debe decirse durante la elevación, el alma se encuentra con una pregunta esencial. Entonces, ¿qué sí puede pronunciarse ante tan sublime presencia? La respuesta no es una fórmula, sino una actitud. Más que buscar una lista de frases aprobadas, se trata de comprender la disposición interior que agrada a Dios y permite que nuestras palabras sean un eco de su voluntad. Santa Teresa de Jesús, que vivía la liturgia no como espectadora sino como enamorada, enseñaba que el lenguaje más puro durante la consagración no es el de la elocuencia, sino el de la adoración. No es necesario hablar mucho. De hecho, no es necesario hablar. Pero si una palabra nace, que brote del fondo del alma, como un fruto maduro de la oración silenciosa. El silencio no es ausencia de contenido, sino plenitud de presencia. El alma que calla ante el Santísimo lo hace no por pobreza espiritual, sino por desbordamiento interior. Santa Teresa decía que cuando la presencia de Dios inunda el corazón, ya no se necesitan palabras para decirle que se le ama, porque Él ve el corazón y eso basta. Sin embargo, hay palabras que, si son dichas con amor, fe y reverencia, pueden convertirse en auténticas flechas de adoración. No son muchas,
no son ruidosas. No están pensadas para ser escuchadas por otros, sino para elevarse hacia el cielo en secreto. Son expresiones breves, encendidas, humildes, como por ejemplo, Señor mío y Dios mío, la exclamación de Tomás que tanto usaban los santos, o bien, creo, adoro, espero y te amo, como enseñó el ángel de Fátima, o simplemente, ten piedad de mí, te adoro en el silencio, te entrego mi corazón. Estas palabras, si son pronunciadas desde el alma, agradan a Dios, no por su forma, sino por lo que expresan. El verdadero criterio para saber si una expresión es adecuada durante la elevación no es su contenido teológico, sino su origen espiritual. ¿Nace del amor? ¿Brota de la fe? ¿Está empapada de reverencia? ¿O es fruto de la costumbre, del apuro o del deseo de llenar el silencio? Santa Teresa advertía que el alma debe acostumbrarse a hablar poco y a amar mucho. Decía que una sola mirada dirigida al Santísimo, si es auténtica, vale más que 1000 palabras dichas por rutina. Por eso, recomendaba que durante la misa y en especial en la consagración, el alma se recogiera en su interior, como quien se esconde en una cámara nupcial, para mirar al amado en lo secreto del corazón. La Iglesia ha enseñado a lo largo de los siglos que el silencio sagrado no es una interrupción del rito, sino una parte integral de la liturgia. Es el espacio donde el Espíritu Santo actúa más profundamente, donde el alma deja de hablar para escuchar, donde la palabra humana cede ante la palabra divina. Y es precisamente en ese clima de silencio donde las pocas palabras que se dicen pueden tener verdadero peso espiritual. Muchos santos han tenido sus propias invocaciones durante la elevación, pero siempre bajo esta misma lógica de humildad y adoración. San Francisco de Asís solía decir interiormente: «Te adoro, Señor Jesús, presente en todos los sagrarios del mundo». San Alfonso María de Ligorio recomendaba: «Jesús mío, misericordia». Santa Faustina repetía: «Jesús, en ti confío». Todas ellas son fórmulas breves, profundamente bíblicas y teológicamente seguras, pero sobre todo, nacidas del amor contemplativo. No se trata, por tanto, de imponer una devoción sobre otra, ni de convertir el instante más sagrado en una lista de frases. Se trata de enseñar al alma a que todo lo que diga, si decide hablar, esté empapado de humildad, y si no hay palabras, que haya lágrimas, o silencio, o un simple acto de presencia ante el misterio. Santa Teresa enseñaba que muchas veces el Señor no espera que hablemos, sino que nos dejemos amar, que nos entreguemos como estamos, que dejemos de controlar y simplemente adoremos. En una de sus oraciones más bellas dice: «Ya no sé qué decirte, Señor, porque todo en mí calla ante tu grandeza. Solo sé que estás aquí, y eso basta para que te adore». El alma que ha comprendido esto ya no se inquieta por encontrar las palabras correctas. Sabe que lo correcto es la disposición del corazón. Sabe que lo que agrada al Señor no es la perfección del lenguaje, sino la pureza de la intención, y que muchas veces una sola palabra dicha con amor verdadero es más poderosa que un discurso entero. Es importante también educar a los niños y a los nuevos creyentes en esta misma sensibilidad. Desde pequeños deben aprender que el momento de la elevación es único, que no se habla con nadie, que no se comenta nada, que no se juega ni se distrae, que se está frente a Dios, y que si quieren hablar, que lo hagan con el alma, como quien susurra un te amo a quien dio su vida por nosotros. Del mismo modo, los adultos deben revisar sus hábitos. Se distraen en ese momento, repiten frases sin pensar, hablan con otros mientras el sacerdote eleva el cuerpo del Señor. Cada uno debe examinarse con honestidad, no para caer en culpa, sino para crecer en conciencia. El silencio reverente no es una carga, es un privilegio. Nos permite entrar en contacto profundo con aquel que se entrega en cada misa por amor.
Santa Teresa vivía con tal intensidad este momento que a veces se le cortaba la voz al intentar hablar después de la consagración. No por debilidad física, sino porque había sido tocada por una gracia que superaba todo lenguaje. Decía que a veces sentía que el tiempo se detenía y que solo quedaban ella y su Señor en un diálogo sin palabras. Ese es el camino que ella propone: menos ruido, más presencia; menos palabras, más adoración; menos frases vacías, más fuego interior. Y es ese fuego, el que no se ve pero arde en el alma, el que transforma una misa rutinaria en un encuentro que marca la eternidad. Porque el alma que ha aprendido a callar ante Dios, ha aprendido a amar. Y el alma que ama ya no necesita preguntar qué decir, porque sabe que su silencio enamorado ya lo está diciendo todo. El amor verdadero no es indiferente al modo en que se le trata. Dios, que es infinito en misericordia, también es infinitamente sensible al corazón que le busca con humildad, o que lo rechaza por ignorancia, tibieza o desprecio. Y si esto es cierto en cualquier circunstancia, lo es aún más en el momento más alto del culto cristiano, la Eucaristía. Santa Teresa de Jesús fue testigo y mensajera de una verdad que no siempre se proclama con claridad, que el modo en que se vive la Santa Misa, especialmente la consagración, tiene consecuencias espirituales reales, profundas y, muchas veces, invisibles a los ojos humanos. La reverencia, la fe y el amor atraen bendiciones silenciosas. Pero la irreverencia, la distracción persistente y las palabras sin sentido pueden cerrar puertas, enfriar el alma y endurecer el corazón. El alma que se acostumbra a la misa sin amor, sin atención, sin temblor interior, corre el riesgo de volverse ciega. Lo sagrado ya no le conmueve, lo divino le parece rutinario, lo eterno se vuelve común. Y esto, decía Teresa, es uno de los mayores peligros del alma religiosa: habituarse al fuego hasta dejar de sentir su calor. Durante sus años de oración profunda, Santa Teresa tuvo visiones interiores que revelaban lo que ocurría en el ámbito espiritual cuando un alma asistía a la misa con disposición fervorosa. Y también lo que sucedía cuando alguien lo hacía de manera irreverente o indiferente. En una ocasión, relató haber visto cómo de la hostia consagrada brotaban rayos de luz que buscaban tocar a los presentes. Algunas personas los recibían y quedaban envueltas en esa claridad espiritual. Pero otras, distraídas o encerradas en sí mismas, permanecían en sombras, como si una neblina oscura les impidiera recibir el don. Aquella visión la marcó profundamente. No se trataba de un castigo activo, sino de una consecuencia natural. Cuando el alma no se abre, cuando no está presente de verdad, cuando habla por hablar o mira sin ver, entonces la gracia pasa, pero no entra. El amor de Dios no se impone, se ofrece, y quien no está dispuesto a recibirlo, se queda al margen. Santa Teresa insistía en que el alma que no se prepara para la misa, que no guarda silencio interior, que no purifica su intención, corre el riesgo de asistir al mayor milagro de la tierra y salir igual que entró, sin transformación, sin luz, sin fruto, y más aún, en ciertos casos, esa falta de reverencia podía producir una especie de enfriamiento progresivo del alma, un alejamiento sutil de lo divino, una pérdida de sensibilidad espiritual. La santa lo comparaba con un corazón que poco a poco se va cubriendo de una costra. Ya no siente, ya no reacciona, ya no vibra ante lo sagrado. Y cuando el corazón se endurece, todo lo demás comienza a desmoronarse. Este efecto no es inmediato, pero sí constante. La costumbre vacía va erosionando la fe. Las palabras dichas sin sentido apagan la llama. Y cuando el alma ya no tiembla ante el cuerpo de Cristo, ha comenzado a morir en lo profundo. Santa Teresa también advertía que, en algunos casos, hablar de manera inapropiada durante la consagración podía dar ocasión al enemigo espiritual.
no porque haya una superstición mágica en el momento, sino porque el diablo odia la Eucaristía y busca cualquier resquicio para distraer, dividir o enfriar el corazón. Cuando una persona interrumpe ese instante con comentarios, risas, críticas o banalidades, está colaborando, aunque sin quererlo, con esa distracción que debilita la gracia. Pero no solo se trata del alma individual. Santa Teresa veía también cómo la irreverencia en la misa afecta a la comunidad entera. El recogimiento o la distracción de uno influye en los demás. Una palabra dicha fuera de lugar puede distraer a otro que estaba profundamente unido al misterio. Un gesto irreverente puede romper el clima de oración que sostenía a toda la asamblea. Por eso decía, no solo pecamos cuando ofendemos al Señor, sino también cuando impedimos a otros que lo amen más. Y si esto es así con las palabras que hieren el momento, ¿cuánto más con las actitudes internas de desprecio o frialdad? Teresa hablaba con tristeza de aquellos que asisten a misa como quien asiste a un deber vacío, y no como quien entra en el misterio del amor crucificado. Esos corazones, decía, no solo dejan de recibir, sino que muchas veces terminan contaminando con su indiferencia a los demás. Por eso, también insistía en la necesidad de reparación. Cuando se ha vivido la Eucaristía con ligereza, cuando se ha pronunciado una palabra inapropiada, cuando se ha asistido con el alma en otra parte, es necesario pedir perdón, volver al silencio interior y suplicar la gracia de comenzar de nuevo. Santa Teresa enseñaba que el Señor es infinitamente misericordioso y que una sola misa, vivida con verdadero amor, puede sanar años de rutina o de frialdad. Pero hace falta despertar, reconocer el don, tomar conciencia, volver al asombro. Ella misma, cuando se sentía distraída, solía repetir interiormente antes de la consagración: Señor, hazme digna de estar aquí. No permitas que mi alma sea sorda al amor que se entrega. Era su forma de disponerse, de pedir ayuda, de abrir el alma al milagro. Las consecuencias del irrespeto ante la Eucaristía no siempre se ven con los ojos, pero se sienten en el alma. La frialdad, la dispersión, la sequedad espiritual muchas veces tienen su raíz en una vida litúrgica superficial. Y la sanación comienza cuando el alma decide vivir cada misa como si fuera la primera o la última. Por eso, Santa Teresa no se cansaba de enseñar: el modo en que tratamos al Señor en la consagración revela el modo en que vivimos nuestra fe. Y si nuestro trato es tibio, automático o superficial, tarde o temprano eso afectará toda nuestra vida espiritual. La buena noticia es que el Señor nunca se cansa de ofrecernos su cuerpo. Y si hoy despertamos, si hoy volvemos a Él con reverencia y amor, si hoy guardamos silencio y le decimos desde lo profundo: te adoro, Señor, entonces comienza una restauración silenciosa que lo cambia todo. Reverencia, una palabra que ha caído en desuso en muchos ámbitos, incluso dentro de la vida espiritual. Y sin embargo, para Santa Teresa de Jesús, la reverencia era el lenguaje secreto del alma que ha descubierto a Dios. No se trataba de una postura rígida ni de un código exterior, sino de una actitud profunda del corazón. Saberse criatura ante el Creador, alma amada ante el amado, nada ante el todo. En sus escritos, Santa Teresa nunca propone la reverencia como un conjunto de reglas, sino como una manera de estar en presencia de Dios. Para ella, la reverencia es el fruto natural de una fe viva. Cuando el alma cree de verdad que Cristo está presente en el altar, no necesita que nadie le diga qué hacer. Se recoge, se postra, guarda silencio, habla poco, ama mucho. Desde muy joven, Teresa se sintió atraída por la presencia de Jesús en el sagrario. Aunque todavía no tenía palabras místicas para explicarlo, sentía que allí había alguien, no algo. Y ese alguien era santo, grande, cercano y profundamente digno de respeto.
Esa sensibilidad se fue afinando con los años hasta convertirse en una escuela de adoración. La reverencia, para Santa Teresa, era ante todo interior. No consistía en arrodillarse solo con el cuerpo, sino con el corazón. Decía que muchas veces una persona puede estar de rodillas, pero con el alma en otra parte. Y al contrario, que alguien físicamente impedido de postrarse puede estar totalmente rendido ante el Señor en su espíritu. Este lenguaje del alma reverente se manifestaba especialmente durante la misa. Ella se preparaba para asistir como quien va a un encuentro de vida o muerte. No solo llegaba temprano, llegaba con el alma dispuesta, se recogía antes de entrar. No hablaba innecesariamente. No permitía que las preocupaciones del día penetraran en ese espacio sagrado. Para ella, la misa era el centro de su vida interior y todo lo demás giraba en torno a ese encuentro. Durante la consagración, su actitud era de profunda inmovilidad, como si todo en ella, pensamiento, emoción, cuerpo, se entregara al instante presente. En esos momentos, decía, el alma debe aprender a no hacer nada más que amar. No analizar, no pensar, no razonar, simplemente amar en silencio, con todo el ser. Una frase suya lo resume con fuerza. La reverencia verdadera nace del conocimiento del amor. Es decir, no se trata de temor servil, ni de vergüenza, ni de rigidez formal. Es la reacción espontánea del alma que ha descubierto cuán grande es Dios y cuán pequeño es uno mismo. Y aún así, cuán amado se sabe por Él. Por eso la reverencia no se impone desde fuera, se despierta desde dentro. Y es tarea de cada alma cultivarla con esmero, como se cultiva una flor delicada, como se cuida un fuego que puede apagarse con cualquier viento. La reverencia necesita ser alimentada por la oración, la lectura espiritual, la adoración en silencio y la humildad. Santa Teresa advertía que cuando se pierde la reverencia, se pierde la fecundidad de la vida interior. El alma se vuelve tibia, la oración se vuelve rutina, la misa se vuelve costumbre, y entonces todo se enfría. Lo contrario también es cierto. Cuando el alma recupera la reverencia, todo renace. El fuego se enciende, la oración se llena de sentido, la misa se convierte en un banquete real. ¿Cómo formar esa reverencia? Santa Teresa proponía algunos caminos concretos. Primero, el silencio interior. No se puede adorar mientras el alma está llena de ruidos. Es necesario aprender a callar, a recogerse, a hacer espacio para la presencia. Ella misma recomendaba antes de la misa repetir una breve oración interior. Señor, dame recogimiento. Haz silencio en mí para que pueda escucharte. Segundo, la meditación del misterio. Conocer lo que sucede en la Eucaristía ayuda al alma a reaccionar con asombro y respeto. Santa Teresa animaba a meditar con frecuencia en la pasión de Cristo, para que cada misa fuera vivida como una participación real en su sacrificio. Decía, si supiéramos lo que cuesta cada misa, no dejaríamos de llorar al asistir. Tercero, la pureza de intención. No basta con estar presente, hay que estar por amor. Muchas veces el alma se deja llevar por el deber, la costumbre o el deseo de cumplir. Pero la reverencia nace cuando se va a la misa no para cumplir, sino para encontrarse, para amar, para entregarse, para participar del amor que se entrega. Cuarto, la humildad constante. Santa Teresa afirmaba que el alma reverente es aquella que no se cree digna de estar ante el Señor, y precisamente por eso se postra con más confianza, porque sabe que todo es don, que nada se merece, que la Eucaristía es un regalo infinito y que solo el corazón humilde puede recibirlo con fruto. En este camino de reverencia, Teresa también veía la importancia de educar los sentidos. El modo de vestir, de moverse, de mirar, de hablar en la iglesia,
Todo debía expresar una actitud de adoración, no por legalismo, sino por coherencia. Si Dios está realmente presente, ¿cómo no cuidar hasta el más mínimo detalle de nuestra presencia ante Él? No se trata de moralismo exterior, sino de armonía interior. El alma que ama de verdad busca honrar al amado también con el cuerpo. Teresa decía que el amor se nota, se transparenta, y que no es posible amar de verdad sin querer expresar ese amor en todos los gestos. La reverencia, entonces, no es una carga, es un privilegio, es una forma de amor, es la respuesta natural del alma que ha sido tocada por el misterio. Y cuanto más reverente es el alma, más fecunda se vuelve su vida espiritual. Porque el Señor se revela no a los sabios, sino a los pequeños, y la reverencia es el idioma de los pequeños que han descubierto al Rey. Santa Teresa concluye este camino con una certeza: no hay mayor alegría para el alma que saberse postrada ante el Dios vivo. Y no hay mayor honra para el hombre que poder decir con todo el ser: Señor, no soy digno, pero te adoro. Ese es el lenguaje del alma que ha encontrado su centro. Ese es el camino de reverencia. Y es el puente que nos prepara para reparar, para sanar y para volver a comenzar. La vida cristiana no se mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de reconocerlos con humildad y repararlos con amor. También en la liturgia, especialmente durante la Santa Misa, podemos caer en distracciones, frialdades o incluso en palabras dichas sin plena conciencia. Pero el alma que desea amar a Dios no se detiene en la culpa, sino que busca el camino de la reparación. Santa Teresa de Jesús tenía muy clara esta enseñanza. Todos podemos fallar, incluso ante el altar. Lo importante es no quedarse atrapado en la culpa, sino transformarla en ocasión de humildad, de conversión y de mayor fervor. Ella decía: el alma que se sabe pobre y corre al amado, siempre es recibida con ternura. Esta verdad es fundamental para quien, al mirar su comportamiento en misa, descubre que no siempre ha estado a la altura del misterio. ¿Qué hacer cuando hemos hablado de más durante la consagración? O cuando hemos asistido sin atención, por rutina, sin amor. ¿Cómo sanar esa herida, no solo ante Dios, sino también en el corazón mismo que desea crecer? El primer paso es reconocer el error sin autoengaños, no minimizarlo, no justificarlo, no compararse con otros. Santa Teresa enseñaba que la primera gracia que recibe el alma es la luz para verse con claridad. Si una persona, al salir de misa, siente en su interior que no adoró como debía, o que pronunció frases mecánicas, o que estuvo más preocupada por el entorno que por el Señor, entonces esa conciencia ya es el inicio de la sanación. El segundo paso es hacer un acto interior de arrepentimiento y amor. No se trata de flagelarse, sino de volver a dirigir el corazón hacia Cristo con humildad. Una breve oración, dicha desde lo profundo, puede tener un poder inmenso. Señor, no estuve atento, no te amé como debía, pero aquí estoy, quiero comenzar de nuevo. Santa Teresa decía que este tipo de actos, si son sinceros, agradan profundamente al corazón de Jesús, porque muestran confianza en su misericordia. El tercer paso es vivir la siguiente misa como una ofrenda de reparación. No basta con pedir perdón. El amor verdadero se manifiesta en actos concretos. Teresa aconsejaba preparar la misa desde la víspera, con oración, recogimiento y deseo de vivirla con más reverencia. En su convento, las hermanas dedicaban tiempo antes de acostarse a poner su corazón en disposición para el día siguiente, especialmente cuando sabían que asistirían a la Eucaristía. Esas horas de espera, vividas en silencio, eran una manera de decirle al Señor: quiero amarte mejor, enséñame a adorarte como mereces. El cuarto paso es ofrecer un sacrificio silencioso como reparación. Puede ser un ayuno, una obra de caridad, un acto de paciencia en casa, un rosario rezado con fervor. Santa Teresa enseñaba que el amor siempre busca expresarse, y cuando ha fallado,
busca compensar, no por obligación, sino por delicadeza espiritual, como quien ha herido a un ser querido y desea hacer algo hermoso para pedirle perdón. También recomendaba escribir una oración personal, nacida del corazón, donde el alma se exprese libremente ante el Señor. Teresa misma solía hacerlo. En uno de sus escritos menos conocidos, se lee una súplica sencilla que escribió después de haberse sentido distraída en misa por varios días consecutivos. Jesús mío, ¿cuántas veces he estado delante de ti y no he sabido verte? Pero tú sí me has visto. Te ruego que esta ceguera no me robe tu amor. Recíbeme otra vez como si fuera la primera. Este gesto íntimo, escribir lo que se siente y ofrecerlo en la siguiente comunión, es un camino precioso para crecer en sinceridad, en sensibilidad interior y en deseo de santidad. Además, Santa Teresa recordaba que es muy valioso hacer un examen de conciencia litúrgico. No solo preguntarse al final del día si se pecó o no, sino también, ¿cómo viví la misa hoy? ¿Con qué atención escuché la palabra? ¿Qué sentí durante la elevación? ¿Estuve presente con todo mi ser? ¿Hablé sin necesidad? ¿Guardé silencio interior? Estas preguntas ayudan a formar una conciencia eucarística, que es la base de toda vida contemplativa en medio del mundo. La reparación también implica educar y ayudar a otros con caridad. Si hemos comprendido lo que no debe hacerse en la misa, y si hemos sido nosotros mismos los que alguna vez cayeron en distracción o irreverencia, entonces nuestra experiencia puede ser luz para otros, no desde el juicio, sino desde el testimonio. A veces, una palabra amorosa, una invitación al silencio, un ejemplo de recogimiento, puede despertar en otra alma el deseo de vivir la misa con más profundidad. Santa Teresa decía que el alma que ha reparado con amor se vuelve aún más sensible al misterio, que el pecado reconocido y sanado deja una huella de humildad que hace más fecunda la vida espiritual. No hay que temer haber fallado. Lo grave es no querer sanar. Y quien se lanza con confianza a los pies del Señor, aunque haya hablado de más, aunque haya estado frío, encontrará siempre los brazos abiertos del Dios que se entrega sin cesar. En la tradición de los santos, muchos han compartido este camino de reparación. San Pío de Pietrelcina, por ejemplo, pedía perdón cada vez que se sentía distraído un instante en la misa. Santa Margarita María de Alacoque ofrecía sus comuniones por quienes comulgaban sin fe. San Juan María Vianney lloraba al saber que muchos asistían a misa como si fuera una carga. Todos ellos comprendieron que reparar no es volver atrás, sino amar más. Reparar una falta en misa no es un gesto puntual. Es una actitud de por vida. Es vivir cada Eucaristía con el deseo de no herir más al amor que se entrega. Es volver una y otra vez al altar, como quien va a reconciliarse, a amar mejor, a aprender a adorar. Santa Teresa nos dejó una lección poderosa, que no hay alma tan caída que no pueda volver a encenderse si se arroja con humildad al fuego de la Eucaristía, y que el alma que repara con amor pronto aprende a amar con más profundidad que antes. La reparación es el puente entre la culpa y la transformación, y quien lo cruza llega a un lugar nuevo, el de la adoración verdadera. Santa Teresa de Jesús no fue una teóloga sistemática, pero su alma ardía con la luz del Espíritu. Sus escritos no están plagados de definiciones dogmáticas, sino de verdades experimentadas en carne viva, nacidas de su relación íntima con Cristo, especialmente presente en la Eucaristía. Y es en ese terreno sagrado donde su legado adquiere un carácter silencioso pero poderoso. No dejó tratados extensos sobre la misa, pero dejó una vida entera ofrecida en adoración. La Eucaristía no fue para ella un tema más, sino el centro sobre el que gravitaban sus pensamientos, su oración, sus decisiones y su reforma. Cada convento que fundó, cada comunidad que erigió, tenía como primer foco la presencia del Santísimo. No bastaba con tener un altar,
era necesario que las hermanas entendieran que allí vivía el amado, que el pan consagrado no era símbolo sino persona, que la hostia era el mismo Cristo y por tanto todo debía ordenarse en función de su presencia real. Su legado sobre la Eucaristía no se impone con voz estruendosa, no se presenta como doctrina obligatoria, pero resuena con la fuerza de lo eterno. Santa Teresa enseña, con el peso de la experiencia, que el alma no puede crecer si no se arrodilla con verdad ante el altar, que toda reforma espiritual comienza con una nueva relación con la misa, que la pureza del corazón se alimenta del pan vivo y se expresa en el modo de estar frente a él. Uno de los rasgos más impactantes de este legado es su insistencia en el recogimiento. Para Teresa, no hay verdadera adoración sin recogimiento interior. Y ese recogimiento no se refiere solo a evitar el ruido externo, sino a centrar el alma en el único necesario. El alma recogida es como quien cierra la puerta del mundo para abrir la ventana del cielo. Esta imagen tan sencilla encierra una pedagogía profunda. Si quieres adorar, aprende a entrar dentro de ti mismo, donde Cristo te espera. La Santa de Ávila también nos legó una idea clara, que el amor eucarístico no se demuestra solo en el templo, sino en la vida. Decía que quien adora de verdad durante la consagración, también se entrega con caridad durante el día, que quien se postra ante la hostia, también se inclina ante el hermano necesitado, que quien recibe el cuerpo de Cristo debe convertirse en pan para los demás. Este principio eucarístico de transformación interior fue uno de los motores de su reforma. Teresa no separaba la adoración del compromiso, no entendía una espiritualidad que se contentara con gestos devotos, pero no produjera frutos de conversión. Su amor a la Eucaristía la hacía más humilde, más servicial, más obediente. Y enseñaba que esa era la verdadera señal de una misa bien vivida. No los sentimientos, no las emociones, sino la transformación silenciosa del corazón. En tiempos donde muchos católicos asisten a misa pero no comprenden lo que viven, Santa Teresa se convierte en guía providencial. No con discursos complejos, sino con frases que atraviesan el alma. No está Dios lejos, está en el altar. ¿Y tú? ¿Dónde estás cuando Él se entrega? Esa es la pregunta que nos lanza desde su experiencia. No busca culpabilizar, sino despertar. No condena, sino que interpela, porque sabe que el mayor drama espiritual no es pecar, sino vivir la misa sin alma. Su legado también nos habla del poder sanador de la adoración eucarística. En momentos de enfermedad, de sequedad, de confusión interior, Santa Teresa encontraba fuerza solo con estar cerca del sagrario. A veces, cuando no podía comulgar, se sentaba en silencio ante el altar y decía: aunque no te reciba, sé que estás, y eso me basta para vivir. Esa fe tan pura, tan despojada de exigencias, tan centrada en la presencia, es la herencia que deja a todo católico que busca un amor más real. Otro aspecto silencioso pero clave de su legado es su invitación a la reparación. Ella vivía con dolor el saber que muchos no adoraban al Señor como merecía, y lejos de caer en juicio o crítica, ofrecía su oración, su sacrificio, sus lágrimas. Si el mundo no te ama, Señor, yo quiero amarte por todos. Esa es la actitud que transmite a quienes desean acompañarla. No quejarse de los que no comprenden, sino convertirse en almas reparadoras, adoradoras, disponibles. Hoy, en un mundo de prisas, de superficialidades, de ruidos, la voz de Teresa nos llama a recuperar el corazón eucarístico. No se trata solo de ir a misa, sino de aprender a vivir la misa. No se trata solo de estar presentes, sino de hacernos presentes con todo nuestro ser. No se trata solo de no hablar, sino de entrar en ese silencio que es lenguaje de amor. Ella nos recuerda que el alma que vive bien cada consagración, poco a poco se convierte en lo que adora. Que el amor repetido,
humilde, silencioso, transforma. Que quien calla ante la hostia se llena de la palabra y que no hay escuela más alta que esa. Dejarse modelar misa tras misa por el Dios que se entrega. Su legado es silencioso porque no necesita imponerse, pero es firme como la roca. Está hecho de detalles, de gestos interiores, de oraciones breves, de silencios ofrecidos. Está hecho de una vida que fue dejando de ser suya para convertirse en morada del amado. Y si hoy escuchamos su voz, no será para aprender más cosas, sino para vivir de otra manera lo que ya sabemos, que Cristo está vivo y nos espera en cada altar. Santa Teresa no nos deja un sistema, sino una llama, y quien la recibe comienza a vivir la Eucaristía con otro corazón, con más humildad, con más verdad, con más deseo de adorar, porque su legado no se aprende, se encarna. Y si lo encarnamos, entonces su silencio se convierte en palabra viva en nosotros. En uno de sus escritos más íntimos, después de una misa en la que sintió profundamente la presencia del Señor durante la elevación, Santa Teresa escribió una frase que no tenía intención de publicar. Era un susurro dirigido solo a él, una frase sencilla, breve, nacida del alma enamorada que no quiere otra cosa que amar bien. Jesús mío, si callar me hace amarte más, enséñame a callar con amor. No fue una fórmula piadosa, no fue un consejo para otros, fue una súplica personal, salida de lo más profundo de su corazón. En esa frase, Santa Teresa resumió su teología de la adoración, que el alma, en presencia del Santísimo, no necesita hacer ruido para ser escuchada, que el silencio puede ser más elocuente que las palabras, que el amor, cuando es real, se expresa mejor arrodillado que hablando. Hoy, después de haber recorrido juntos el camino de lo que no debe decirse y lo que sí puede decirse, después de haber tocado el misterio del silencio interior, del respeto, de la reparación y del amor verdadero, esa frase final cobra un peso especial, porque no es solo una oración, es una llave que abre el corazón al misterio, que transforma la misa en encuentro, que convierte la costumbre en fuego. Si alguna vez no sabes qué decir durante la consagración, no te preocupes. Teresa nos ha enseñado que quizás no decir nada y mirar al Señor con amor es lo más grande que puedes ofrecer. Y si alguna palabra quieres pronunciar, que sea esa: enséñame a callar con amor, porque el que aprende a callar en presencia de Dios, aprende a escuchar, a adorar, a transformarse. Ese es el regalo que Santa Teresa nos ha dejado, una forma nueva de vivir la misa. No con más cosas, sino con más profundidad. No con más ruido, sino con más reverencia. No con más palabras, sino con más corazón. Si esta enseñanza ha tocado tu alma, suscríbete para seguir creciendo en el amor a la Eucaristía y mira los demás contenidos del canal que te ayudarán a adorar mejor, vivir mejor y orar con más verdad. Gracias por haber permanecido hasta el final. Que cada misa, a partir de hoy, sea para ti un altar interior donde el alma se incline ante el Dios vivo con verdad y amor. Nos reencontramos en el próximo video. Hasta entonces, que el silencio de Teresa y el amor de Jesús acompañen tu alma cada vez que el cuerpo de Cristo se eleve ante tus ojos. Paz y bendición.